Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que seguramente les va a llamar muchísimo la atención y que sé que muchos de ustedes se sienten cautivados por este tema. Y algunos también se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver entonces este tema con español? Pues este también corresponde a un lenguaje especial, un lenguaje emotivo que se expresa a través de la pintura. Entonces vamos a mirar en qué consiste la pintura. La pintura es, digamos, el arte popular visual más llamativo y más cautivador. Tiene un lenguaje fácil y un poco democrático, porque de alguna manera en particular, pues nosotros observamos de distintas formas e interpretamos de distinta manera cada una de las pinturas que vemos a nuestro alrededor. En sí, cierto, alguien muy particular decía que siempre se puede apreciar la pintura desde que se haya adquirido suficiente educación y suficiente sensibilidad. ¿Quién decía esto? Hilson. Hilson era uno de los que participadores y decía, pues para poder apreciar una pintura, porque no todas las pinturas tienen el mismo lenguaje, hay que tener suficiente educación y hay que tener cierta sensibilidad. Cuando tienes estos dos elementos importantes y observas una pintura, puedes encontrar la armonía de esta pintura y puedes encontrar su significado y su voluntad. Entonces, nos traduce o nos introduce a un lenguaje muy especial. Es el lenguaje que vemos, que es un lenguaje obviamente visual, pero que a través de ese tú observas, interpretas y te dejas cautivar por todo un lenguaje y toda una sensibilidad. Bien, el lenguaje pictórico presenta algunos elementos, entre ellos la materia pictórica, la línea, el color, la luz, la composición, el volumen y la perspectiva. Veamos entonces en qué consiste cada uno de estos elementos. ¿Qué es la materia pictórica? Te va a sonar como un poquito extraño, bueno, pero ¿de qué se trata? Se refiere al soporte que se utiliza para realizar la pintura, es decir, dónde nosotros vamos a hacer nuestra pintura, dónde queremos hacerla. De pronto la queremos hacer en un muro, ¿cierto? Entonces hay una pared y queremos hacer en esa pared una pintura. O quizás lo que queremos hacerla es un lienzo, ¿cierto? Un lienzo es un material muy especial y este se utiliza muchísimo en una pintura un poco más detallada y un poco más artística. De pronto en madera, si tienes una cajita y quieres hacer una pinturita para decorar la cajita, pues eso también puede ser tu materia pictórica, es decir, material donde tú vas a pintar. O papel. Nosotros también podemos hacer una pintura o una obra de arte en papel, ¿cierto? Si coges de pronto un blog o una cartulina y vas a hacer de pronto para una exposición, haces un dibujo, haces una pintura y recreas toda una serie de elementos. ¿Qué requiere también la materia pictórica? Algunos materiales que se utilizan para esto, como cuáles. Por ejemplo, colorantes. Si estás haciéndolo en un muro o en una roca, de pronto necesitas colorantes de origen vegetal o animal, que se fijen un poco más dentro de, digamos, de esta materia pictórica, es decir, dentro de la roca. Pero si de pronto estás con un lienzo, entonces vas a necesitar otra serie de pinturas o vas a necesitar pintura para madera, si es en el caso de la madera, o si es en el caso de papel, entonces tienes que también tener en cuenta qué tipo de papel es y si la pintura lo puede soportar, si de pronto lo puedes hacer con una témpera o te toca hacerlo con un acrílico o con algún elemento especial para que puedas, digamos, fijar como tal tu pintura y tu obra de arte en esa materia pictórica. Entonces, es muy importante entender eso porque digamos que es un elemento esencial para determinar, bueno, dónde voy a hacer mi pintura, cómo la quiero hacer. Y eso hacen los artistas. Entonces, a veces los artistas se dejan inspirar por su sensibilidad, por sus emociones, por sus sentimientos. De pronto, a veces hacen unas pinturas en una pared, en un muro, o de pronto trasladan todo ese sentimiento y todas esas emociones a una pieza de madera, o de pronto lo hacen en un lienzo, que generalmente estamos acostumbrados mucho a ver el trabajo en lienzos, y esto es muy importante. Bueno, ¿qué es la línea? Pues para entender un poco desde el lenguaje como tal, desde nuestro lenguaje emotivo y desde lo que hablábamos de esa educación hacia la pintura y de pronto la sensibilidad, hay que entender un poquito a qué se refiere la línea. La línea es la identificación y el reconocimiento de las formas, es decir, la línea tiene un significado expresivo muy alto.
es un componente esencial que nos ayuda, digamos, en la transmisión de un mensaje pictórico. ¿Qué significa eso? No es solamente que tú traces una línea y ya, y con eso vas a lograr esta sensibilidad. No. Mira, hay una cosa muy especial y es que se dice que cuando se trazan o los trazos son horizontales, la sensibilidad que produce o el lenguaje que está transmitiendo este tipo de pintura es una sensación de estabilidad, equilibrio, calma y como esa falta de movimiento, como esa quietud, como esa calma. Entonces, si de pronto te inspiras mucho en trazos horizontales, eso es lo que refleja mucho tu parte pictórica. Las líneas verticales producen una sensación de elevación, de espiritualidad. Entonces, cuando nosotros queremos hacer de pronto una obra de arte muy relacionada con nuestro espíritu, con nuestros sentimientos, con nuestras metas, pues ahí es donde entonces hacemos líneas verticales. Las líneas oblicuas, por su tanto, cuando veas de pronto en una obra líneas oblicuas, se puede entender que producen esas sensaciones de inestabilidad cuando no tienes algo fijo, cuando estás como incierto. Entonces se producen muchas líneas oblicuas y mucho movimiento. Eso significa cuando veas esas líneas oblicuas que hay mucho movimiento, que hay mucha inestabilidad. Las curvas, por su parte, ¿cierto? Crean esa sensación de movimiento, de dinámica, de que algo se está moviendo, de contraste. Generalmente, no sé si has visto en las pinturas que tienen del mar, hay mucho movimiento y generalmente se proyectan siempre esas líneas curvas. Entonces, mira cómo el lenguaje de las líneas también es un lenguaje muy importante. Hay algo muy importante como para tener en cuenta. Cuando haces un trazo continuo y cerrado, completo en una imagen, pues eso, el propósito es un propósito descriptivo. Tiene un carácter fuerte y expresivo. O sea, cuando tú haces un trazo grueso, un trazo cerrado, y si haces por el contrario un trazo abierto, ¿cierto? Es decir, que queda como en la intemperie, es más como para imaginar, es más como un estilo poético. Si la línea es vertical y se identifica como esto se puede entender como una elevación mística, y cuando por ejemplo veas muchas líneas triangulares, eso produce como una sensación de equilibrio. Entonces a veces que nosotros vemos muchas obras de arte con líneas triangulares, son sensaciones de equilibrio lo que están transmitiendo. La línea circular, por su parte, las circulares son generalmente o hacen referencia a una idea de perfección. Entonces, mira cómo no solamente es colocar una línea y hacerla así, sino que cada una de estas líneas tiene un lenguaje educativo, tiene un lenguaje que produce sensaciones, que tal vez a simple vista nosotros no, a veces no nos damos cuenta de ello, pero lo sentimos y lo percibimos. A veces vemos un cuadro y como que nos quedamos quietos y como que nos da paz y el misterio está en la imagen como ha sido creado. Vamos a ver otro elemento muy importante que corresponde al volumen. El volumen es como la forma bidimensional o tridimensional que puede representar una figura. Entonces, cuando le das forma de ancho, alto y las tres dimensiones, la altura, el anchor y el alto, el ancho y el largo, perdón. Entonces ahí, cuando tienes esas tres dimensiones, logras un volumen, logras ver como un cuerpo. Mira, esta es una pintura, pero realmente parece que estuviera una persona ahí, se ve su cuerpo, se ve sus brazos, se ve. Eso hace el volumen, da forma, da esa dimensión de volumen, como su nombre lo dice. La perspectiva también es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en una pintura y de alguna manera simula la profundidad. ¿Listo? Es la profundidad como se está viendo esa pintura. Es un conjunto, digamos, de elementos que mezclan un poco lo que tiene que ver con el volumen y a la vez como el marco direccional. Entonces nos ayuda a ver un poco más en qué consiste o cuál es el espacio imaginario. Entonces, si nosotros miramos acá la perspectiva de este cuadro, entonces estamos viendo no solamente un volumen en la figura, sino estamos viendo una dirección, un movimiento, estamos viendo también cosas al fondo. Entonces, desde donde se mire, esa será la perspectiva, ¿cierto? El color es fundamental también en una pintura, el color es la esencia de la misma pintura. Tiene un valor muy expresivo y plástico y que de alguna manera marca muchas sensaciones, ¿cierto? Algunos colores producen distintas sensaciones, como por ejemplo los colores primarios, ¿cierto? Que son el amarillo, el azul y el rojo, ¿cierto? Esos son los colores primarios, amarillo,
azul y rojo. ¿Listo? Y los colores secundarios, ¿cierto? Se producen de la mezcla de estos colores. Entonces, si tú mezclas, por ejemplo, el color amarillo con el rojo, ¿cierto? Si mezclas el amarillo con el rojo, entonces te va a producir un color anaranjado. Si mezclas el azul con el rojo, pues te va a producir el violeta. Y si mezclas por su parte el azul con el amarillo, pues te va a producir el verde. A veces nosotros no tenemos algunas pinturas, pero si las mezclamos, logramos la combinación correcta y logramos marcar ciertos colores que necesitamos para nuestras obras. Entonces recuerda, los colores primarios son el amarillo, el azul y el rojo, y de esos tres puedes lograr otros colores extra, ¿cierto? Que son también los colores secundarios, que te pueden ayudar mucho en tus obras de arte. ¿Listo? Muy bien. Hay algo muy importante también para entender con los colores. Nosotros en la clasificación podemos como cuando ves una pintura, de pronto destacar si tiene colores cálidos o colores fríos. Los cálidos expanden la luz, avanzan hacia el espectador y son colores salientes, lo que explica que pues de estas pinturas siempre utilizan como pretensiones de emotividad y fuerza sensorial bastante fuerte. Listo, es como la energía, como la fuerza. Los fríos, que entre estos pues los tenemos acá, que son los colores fríos, esos por el contrario lo que hacen es que absorben la luz, son entrantes y se alejan del espectador, mientras los cálidos como que lo llaman, lo atraen, los fríos como que lo alejan un poco y crean esa sensación como de profundidad, de algo que es muy racional, muy intelectual, entonces eso hace o producen, digamos, de alguna manera estos colores. Veamos estas obras de arte, realmente es mezcla de colores, forma, volumen, perspectiva, tenemos un sinnúmero de herramientas ahí a través de esta pintura y si ustedes miran también tiene un marco muy expresivo fuerte, en realidad nos está enviando un mensaje y cada uno, pues quiero compartirles esta frase muy especial que dice que el arte es una herramienta de comunicación visual, donde se expresan ideas y sentimientos a través de colores, los espacios y formas. Y es que toda imagen y representación pictórica puede tener distintas lecturas. Y quiero que se queden con esa última palabra cuando decimos distintas lecturas, porque significa que nosotros, cada uno de ustedes está pensando una cosa diferente acerca de esta imagen. De pronto alguien dice, uy, no me gusta, uy, no sé qué, me produce miedo, me produce alegría, me parece interesante, yo le cambiaría esto. Cada uno hace su propia lectura, cada uno va a interpretar de manera diferente y cada uno cuando siente o plasma en una pintura, ¿cierto? Lo que desea, pues hace una expresión pictórica realmente valiosa y muy cautivadora. Quiero que vean esta pintura. Es una pintura realizada en una pieza de cerámica y quiero que ustedes hagan el ejercicio allá de pensar un poquito, bueno, ¿qué nos está transmitiendo esta pintura? Miren todos los elementos que tenemos ahí. Hay una niña en el fondo, ¿cierto? Y esta niña, ¿cierto? Se vuelve a repetir pero de espaldas tomada de la mano. A su vez, si ustedes analizan, cada uno de los peinados que tiene la niña son diferentes. Entonces, quiero que ustedes hagan el ejercicio de pensar, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué les imprime? ¿Ustedes qué creen que está diciendo el pintor a través de este cuadro, a través de esta obra de arte? ¿Realmente qué nos estará transmitiendo? ¿Por qué esta niña está de espaldas? ¿Por qué tiene diferentes peinados? ¿Por qué está de esta manera? ¿Por qué está al fondo como ahí, muy en el fondo como absorbida? Realmente ahí hay un lenguaje y quiero que se queden con eso y me compartan a través del grupo un audio donde ustedes me digan qué sintieron, qué interpretaron, qué lenguaje les produjo esta pintura. Bueno, mis chiquitos bellos, entonces espero sus respuestas ahí en el chat y ya nos vemos ahí.